Cordial saludo compañeros y tutor. Este es el componente práctico de esta fase. Está compuesto por amplificadores operacionales. El primero es un encapsulado del amplificador operacional LM741. Es un encapsulado de un solo amplificador operacional en el chip. Luego tengo un LM324 que se compone de 4 amplificadores operacionales. Todos 4 los estoy utilizando. Y luego otro LM324 en el cual utilizo solamente 2 amplificadores operacionales. Está alimentado por 2 pilas de 9 voltios. Positivo, negativo y el punto donde se unen las dos, negativo del uno y positivo de la otra, como punto tierra. Tengo un LM7805 que provee 5 voltios para donde se forma el divisor de tensión que va a la entrada del primer amplificador operacional, el LM741, el cual se comporta como un seguidor de voltaje, es decir que aísla las impedancias y mantiene el voltaje constante. El voltaje constante se va a hacer inicialmente entre 0 y 1 voltios. Tal como se ve acá, se tiene que entra por la pata 3, después del divisor de voltaje que se forma aquí, entre las resistencias de 4K y 1K, se forma un divisor de voltaje y uno lo puede variar con el potenciómetro entre 0 y 1 voltios. El test point 1 me va a dar entre 0 y 1 voltios y el test point 2, que es después del seguidor de voltaje, también entre 0 y 1 voltios. Luego aparece un amplificador operacional ya en el LM324 entrando por la pata 12, que lo que hace es darle una ganancia de 2 voltios. Es decir que aquí a la salida en la pata 14 voy a obtener una variación de voltaje entre 0 y 2 voltios. Entonces vuelvo acá otra vez al amplificador operacional, el primer punto, el test point 1, que es la pata 3, y mido. Entonces aquí vemos la variación de voltaje. Lo voy a mover el potenciómetro y vemos que se mueve, que varía entre 0 y 1 voltios. Ahí casi 1 voltio, y si lo devuelvo llega a 0. ¿Sí? Eso sucede en la entrada del primer amplificador operacional, del seguidor de voltaje. Ahora en el punto de prueba 2, que es la salida de la pata 6, sucede exactamente lo mismo. Es decir, que aquí varía el voltaje entre 0 y 1 voltios. Ahora él entra por la pata, la salida de este va por una resistencia de 1K y entra en la pata 12 del LM324, que es la entrada del primer amplificador operacional, está por acá. Pero en la pata 14 se obtiene ya la ganancia, es decir que en la pata 14, que es el punto de prueba 3, el test point 3, voy a tener una variación de voltaje entre 0 y 2 voltios. Porque esto le da una ganancia de 2. De esa manera se cumple la primera parte de lo que dice el esquema en la guía de actividades.
Bien, estamos en este punto, acá en el punto de prueba 3, 0 y 2 voltios. Entonces de ahí vamos al otro amplificador operacional dentro del mismo encapsulado, que es, entraría por la pata 10, y este es un sumador de voltaje. ¿Qué es lo que va a hacer este amplificador operacional? Es lo que hace es sumar 2 voltios que se producen aquí. Este es otro seguidor de voltaje. Aquí está el divisor de voltaje que se forma, y ya lo voy a mostrar acá. Y manda 2 voltios aquí, más los 2 voltios que vienen de acá, para obtener un voltaje entre 2 y 4 voltios acá a la salida. Entonces lo voy a poner acá. Acá tenemos el otro seguidor de voltaje. Es una resistencia seguidor de voltaje. El divisor de tensión está formado por unas resistencias de 15K y de 10K, y entra por la pata 3 de este amplificador operacional, como se ve ahí. Entonces en el test point 4, que es la pata 1, la salida, voy a obtener entre 0 y 2 voltios, porque ese lo que hace es un seguidor de voltaje. Así está la pata 1. Sí. Bien, aquí son solamente 2 voltios fijos. No hay manera de moverlo porque es un divisor de tensión fijo con resistencias fijas. La salida de esta salida va hacia el siguiente amplificador operacional. Acá en la pantalla vemos entonces que estos 2 voltios fijos vienen acá, y el siguiente punto de medida sería en la pata 8 de ese mismo encapsulado, de ese mismo chip, donde se van a sumar esos 2 voltios con los otros entre 0 y 2 voltios que vienen de allá, o sea que esto va a variar entre 2 y 4 voltios en la pata 8. Entonces vuelvo acá y me voy al punto de prueba 5, y aquí veo que tengo una variación justamente entre esto, entre 2 y 4 voltios. No llega sino hasta ahí, casi los 4 voltios. Que no llega a los 4 voltios es precisamente porque el voltaje se cae, el voltaje de las pilas se cae un poquito con la circuitería. Es decir que estamos ya en este punto de acá. Estamos en la pata 8 y vamos ahora hacia un conversor de voltaje a corriente. En el mismo encapsulado entra por la pata 6 y sale por la pata 7. Es decir que en la pata 6 tenemos las variaciones entre 2 y 4 voltios. Y luego mediremos la corriente, que debe ser básicamente tener el mismo valor que el voltaje, pero en miliamperios. Lo voy a hacer acá. Por ejemplo, aquí se va por el cable muy largo, que es este, y se tiene ese valor. El cable muy largo se ve que va desde aquí y son 10 metros. Para volver acá donde está el otro encapsulado, y en ese encapsulado ya se convierte otra vez de corriente a voltaje. Entonces voy a medir la corriente aquí, la voy a poner en miliamperios, y vamos a comprobar que ese valor efectivamente está
está variando entre en miliamperios. Bien, entonces voy a unir este acá, esta que está de la punta del tester aquí al cable. Esto acá. Y acá pongo la otra punta del tester, o sea que me va a quedar en serie el tester con el cable. Ahí tenemos casi los dos miliamperios. Perdón, estoy haciendo la medida mal. Sí. Perdón, estaba tomando la medida donde no era, es acá. Entonces aquí me varía entre casi 4 miliamperios y a medida que yo varío el potenciómetro, es decir, entre más o menos unos 2 y 4 miliamperios. Ya que a través del tester, este está en la pata 7 del amplificador operacional, ¿sí? La salida 7 acá es por donde se va hacia el cable, y vemos acá que está en la pata 7, pasa a través del tester por la punta, está en serie con el tester, se va a través del cable de 10 metros que está enrollado ahí y va a llegar acá a la pata 5 del otro encapsulado, del otro chip. Entonces lo que voy a hacer aquí es ya a eliminar el tester. Voy a volverlo a colocar tal cual como está. Es decir, voy a soltar aquí y otra vez a unir acá. Se desprendió aquí. Ahí lo metí en la pata 7 otra vez. Pausar un momento. Entonces aquí unimos otra vez, tal cual como estaba, la salida, la pata 7, va por el cable muy largo y llega aquí al amplificador operacional, la pata 5, que es acá el siguiente amplificador operacional ya del otro encapsulado. Este es un conversor de corriente a voltaje, es decir, que aquí tendríamos un voltaje, como entra, como no se invierte, pero en la etapa anterior sí se invirtió, o sea que teníamos por acá, entraba por la entrada inversora, acá no se invierte, o sea que acá vamos a tener un voltaje de, aquí vamos a tener un voltaje negativo, tal como aparece ahí. Y luego ese voltaje negativo, este otro lo vuelve positivo. Este es un conversor de corriente a voltaje. Entonces vamos a medir aquí en la pata 7 del siguiente encapsulado un voltaje negativo y ese mismo valor en la pata 8. Entonces aquí tenemos el siguiente encapsulado, que es un LM324. Tomamos aquí la pata 7, poner acá, este va aquí en el punto medio tierra, ¿sí?
Usted va aquí y en la pata 7 me aparece menos 3.91 y yo voy a variar el potenciómetro y va a variar entre menos más o menos 2 y menos casi 4. Ahora en la pata 8, que es la salida, va a variar entre, ya positivamente, entre 2, más o menos 2 y 4 voltios. Y de esa manera se termina el proceso. Muchas gracias por la atención.